A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Queridísimos hermanos, continuamos hablando sobre el Imam Hussein alayhi salam en estos días de Muharram. Hoy queremos responder una pregunta importante. ¿Quiénes han matado al Imam Hussein alayhi salam? La respuesta es clara: los enemigos de Dios, el ejército de Satanás. Pero aquí viene otra pregunta. ¿Este ejército de Satanás, esos enemigos de Dios, en el nombre de Satanás mataron al Imam Hussein o en el nombre de Dios? Eso es la pregunta importante. Estos enemigos de la verdad, cuando vinieron a matar al Imam Hussein alayhi salam, ¿lo hicieron en el nombre de Dios o lo hicieron en el nombre de Satanás? Eso es la pregunta que hoy queremos responderle. Así que hemos titulado la charla de esta noche, que es el enfrentamiento de los hipócritas en el nombre de la religión, en el nombre de Dios, en contra de la verdadera religión de Dios. En el nombre de Dios, en camino de Satanás y en contra del Imam Hussein alayhi salam. Nuestra pregunta es: ¿cómo los enemigos de Dios surgieron y salieron de la cuna de la comunidad islámica? Porque los que mataron al Imam Hussein alayhi salam en el día de Ashura, ellos también rezaban. Cada vez que mataban a un miembro de la familia del Imam Hussein alayhi salam, ellos gritaban Allahu Akbar, gritaban La ilaha illallah. Sí, los enemigos de Dios tenían ese carácter. Ellos rezaban, rezo colectivo. El jefe de ellos, que era Umar ibn Sa'd, era hijo de Sa'd ibn Abi Waqqas, una persona famosa en el Islam, que era compañero del profeta del Islam. Aunque era mala persona, pero en apariencia era un compañero fiel del mensajero de Dios, entre comillas. Entonces, él era un hijo famoso, una personalidad famosa de una familia noble. Y esa persona pretendía ser intérprete del Sagrado Corán. Omar ibn Sa'd nunca decía yo soy incrédulo, nunca decía yo soy no musulmán, nunca decía yo soy ateo o soy seguidor de Satanás. Al contrario, él pretendía que estoy aplicando la norma de Dios, luchando en contra de rebelde Hussein. Quiero traer orden y paz y tranquilidad a la sociedad islámica. En el nombre de Dios luchó en contra del Imam Hussein alayhi salam. Entonces es importante conocerlo, saberlo, porque mucha gente durante la historia, cuando están luchando en el camino de Satanás, sirviendo a Satanás, no van a decir que somos de Satanás. Ahora yo quiero hacerte una pregunta. Hoy en día, ¿cuántas guerras están en el mundo? ¿Quién de los asesinos, de los dictadores dijo, yo en el nombre de Satanás en el nombre de oscuridad, en el nombre del camino del extravio, voy a matar a la gente creyente inocente? Nunca vas a ver en la historia. Siempre los hipócritas, los incrédulos, los malvados, cuando querían hacer un crimen, lo hacían en el nombre de Dios. Lo hacían en el nombre de su patria, en el nombre de la verdad, en el nombre de las cosas buenas. Quiere decir, siempre los enemigos de Dios justificaban sus obras en el nombre de Dios. Usted vea, colonización de América Latina. Mataron masas de la gente de América Latina. Los originarios de América Latina fueron masacrados, pero en el nombre de Dios. Vamos a bautizar el pueblo de América Latina en el nombre de Dios. En las bulas papales, ¿qué decían los papas? Váyanse en el nombre de Dios. Los curas y los sacerdotes los bautizaban en el nombre de Dios y los masacraban en el nombre de Dios. Violaban a las mujeres en el nombre de Dios. Entonces, tanto usted va a ver en la historia de América Latina, va a ver los dictadores. Hoy en día usted vea las charlas del Netanyahu, ese criminal de la guerra. Dice, nosotros somos los seguidores verdaderos de Dios, de la luz. Y va a
titular a sus enemigos, a Hamas, a Irán, a Hezbollah, como los bárbaros de la oscuridad, de las tinieblas, es decir, los corruptos, malvados, es decir, cada uno dice, yo estoy actuando en el nombre de Dios y mis enemigos y mis rivales están en el nombre de Satanás. Entonces, durante la historia usted va a ver la hipocresía, así pudo conseguir adeptos en el nombre de Satanás. Amir al-Mu'minin alayhi salam, el comandante de los creyentes, el Imam Ali alayhi salam, dice, siempre la hipocresía, la falsedad, siempre se presenta con una capa de la verdad. Se cubre con la verdad para presentarse. ¿Por qué? Porque la falsedad es nula. La falsedad es oscura, la falsedad es amarga, la falsedad es inaceptable. Por eso si vas a presentar a alguien su propia aniquilación y le vas a decir, mira, yo quiero aniquilarte, yo quiero destruir tu vida, por eso te invito al pecado. Entonces nadie lo va a aceptar. Satanás siempre va a pintar el pecado con algo bueno, con una excusa, con una cosa linda. Entonces, adornando el pecado, adornando la aniquilación, adornando el veneno, lo va a presentar. Porque la falsedad por sí misma no es presentable para la gente del mundo. La falsedad es oscuridad. Si uno diga, yo busco la guerra, a mí me encanta el derramamiento de sangre de niños porque yo sigo a Satanás, nadie lo va a querer, todo el mundo lo va a odiar, todo el mundo lo va a rechazar. Los criminales, cuando están matando niños, dicen, queremos la paz para toda la humanidad, y ahora están mandando bombardeos para matar a niños. Nosotros queremos lo mejor para el mundo, la civilización, la vida moderna, una cosa buena para todo, pero a la vez están trabajando en el camino de Satanás. Eso es lo primero que tienes que saber. Y nosotros vemos en una salutación del Imam Hussein alayhi salam, que es Ziyaratu Arba'in, que es la llave del secreto y de los misterios de Karbala, y usted lo puede entender todo reflexionando en esa salutación. Nosotros podemos entender la identidad de los enemigos de Dios en esa salutación del Imam Hussein. Porque nosotros en el camino de Imam Hussein entendemos lo que vale es amar al Imam Hussein a sabienda. Arifan bihaqqe, la persona que es conocedora del derecho del Imam Hussein, entonces si llora para Imam Hussein tiene estas recompensas. La persona que es conocedora de la verdad a sabienda, no por negligencia o por ignorancia o por fanatismo, eso no vale. Por eso siempre nosotros decimos llorar con sabiduría, llorar a sabienda, con el conocimiento, vale, si no, no vale. Entonces tienes que hacer preguntas, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué no? Entonces un buen musulmán es quien hace preguntas. A sabienda actúa los rituales islámicos. La mezquita es el lugar de preguntar, no es el lugar de los corderos callados, que cuando llegas a la mezquita tienes que callar la boca y no tienes que hacer preguntas. Eso es la mezquita de crueles, es la mezquita de los hipócritas que te prohíben hacer preguntas. Entonces volvamos a nuestra pregunta. Hoy, ¿de qué queremos hablar? La identificación de los asesinos del Imam Hussein, la paz sea con él, en la Ziyara Arba'in, en la salutación del Imam Hussein alayhi salam. Podemos nosotros encontrar tres tipos de los enemigos del Imam Hussein alayhi salam, que en Karbala todos vinieron a matar al Imam Hussein alayhi salam. Tres grupos. El primer grupo eran élites, jefes de tribus, los hijos de la gente rica, hijos privilegiados que se alimentaban de lo ilícito y de los privilegios. Las élites que buscaban solo su interés, su propio interés. A ellos solo le encantaba su negocio, su comercio, su dinero, su plata, y los hijos que habían crecido en esa vida sucia,
prohibida, ilícita, entonces ellos también eran tan egoístas. Porque eran egoístas, a ellos no les importaba lo que pasa a la sociedad. A ellos sí solo pensaban en su propio interés. Cuando Imam Hussein alayhi salam, a uno de ellos, que era Umar ibn Sa'd, Omar, hijo de Sa'd ibn Abi Waqqas. Sa'd ibn Abi Waqqas era una persona famosa en el tiempo del profeta del Islam. Era un comandante de los califas en muchas conquistas. Era una persona importante para ellos. Entonces, esa persona creció en una vida de lujo, pero a la vez era enemigo del Imam Ali alayhi salam. Una vez que Imam Ali alayhi salam se levantó en la mezquita, Imam Ali alayhi salam quería abrir el camino de la sabiduría, de conocimiento, de la ciencia para esa gente, para la gente. Porque Imam Ali alayhi salam sabía que una civilización solo se forma en una fórmula dorada que es la ciencia. Entonces Imam Ali alayhi salam, cuando quiso empezar ese gran movimiento de buscar la ciencia, enseñar toda la ciencia a esa gente de Kufa para poder formar la nueva civilización islámica, entonces dijo: pregúntenme de todo, que yo soy conocedor de los caminos del cielo mejor que los caminos de la tierra. Quiere decir, Imam Ali alayhi salam está dispuesto a enseñarle muchas cosas de la química, física, astronomía, de todo. Pero Sa'd ibn Abi Waqqas, papá de Umar ibn Sa'd, que después va a matar al Imam Hussein alayhi salam en Karbala, en la mezquita se levanta para burlar del Imam Ali alayhi salam. Dice: si tú eres conocedor de todo ello, dime cuántos pelos tengo en la barba, cuántos pelos tengo en el cabello, en la cabeza. Así burlando del Imam Ali alayhi salam. Para no permitir que la comunidad islámica pueda desarrollarse, pueda levantarse, burlando del Imam Ali alayhi salam, que quiere enseñar a la gente la sabiduría. Entonces Imam Ali alayhi salam, ¿qué va a decir? La gente está escuchando, tal vez están riendo del Imam Ali alayhi salam. Solo Imam Ali alayhi salam le dice a esa persona, Sa'd ibn Abi Waqqas, dice: sepa que cada uno de los puntos de barba que tienes, ahí está sentado un demonio. Un demonio está sentado al lado de cada punto de barba que tienes. Que si tú eres un hombre del demonio, y lo que has hecho esa pregunta era para demonio, para burlar del imam de tu tiempo. Entonces el imam alayhi salam le dice una cosa, una palabra de una predicción del futuro, que ahora nosotros cuando lo vemos, ay, Imam Ali, ¿cuánto sabía? Imam Ali alayhi salam le dice a Sa'd ibn Abi Waqqas: ¿cuántos años antes de Karbala? 24 años antes de Karbala, 23 años antes de Karbala. Dice: pero sepa que tienes un hijo en tu casa, que ese hijo va a ser grande y va a matar al Imam Hussein alayhi salam. Y así fue. 23, 24 años más tarde, Omar Sa'd, hijo de Sa'd ibn Abi Waqqas, va a dirigir ese ejército en contra del Imam Hussein alayhi salam. Y es una persona que es un religioso, intérprete del Sagrado Corán, recita Corán, enseña Corán, y mucha gente lo conoce por Corán. Cuando el Imam Hussein alayhi salam le ve en el día Ashura, dice: ¿qué te pasa, Omar ibn Sa'd? ¿Por qué quiere matar a nosotros? El imam sabe por qué lo está haciendo. Porque su panza está llena de comida ilícita. Cuando una persona llena el estómago, la panza por comidas ilícitas, dinero robado, dinero de la gente, de la riqueza común, el privilegio que estos hijos han robado de la comunidad, entonces van a ser sordos por el apego a lo mundano, van a ser sordos delante del Imam Hussein alayhi salam. No quieren escuchar al Imam Hussein alayhi salam. Van a ser ciegos delante de la verdad. Entonces Omar Sa'd dice: es que me prometieron ser comandante, prefecto de la provincia de Teherán, rey en Irán. Me prometieron una provincia grande de Irán, rey, Teherán. Imam Hussein alayhi salam le dice: pero nunca jamás llegarás a ser gobernador. Nunca vas a poder comer el pan de esa ciudad, el pan de trigo. Que es lo mínimo que puedes aprovechar de una ciudad, es el pan de trigo.
él viene a burlar del Imam Hussein tanto como su papá burló del Imam Ali. Dice, no me importa, no voy a comer pan de trigo, me basta con el pan de Malta. Así burla del Imam Hussein alayhi salam. ¿Por qué? Porque es una persona que nosotros lo llamamos que ciego de corazón por el pecado que ha cometido. Entonces, esos son el primer grupo que salen en contra del Imam Hussein alayhi salam. Malcriados, ricos, que se han alimentado de lo ilícito. Siempre han robado de la riqueza común. El segundo grupo son la gente común corriente. Grupo de la gente que han aceptado la vida de humillación y corrupción, porque son mujeriegos, porque son corruptos, porque buscan tras las prostitutas, cantantes. Es un nivel muy bajo de bajeza espiritual. La gente común atrapada en la guerra cognitiva, ciegos de corazón por la inmoralidad y el alimento ilícito. La gente que han aprendido cómo uno puede robar y aprovechar del mercado, engañando a la gente, cometiendo infidelidad y todo eso. Es decir, una sociedad que con la perversión y la comida ilícita ha crecido, busca solo lo fácil. Por eso nunca está dispuesto a pagar por la verdad. Nunca está dispuesto para levantarse al lado de la verdad. Es una persona que siempre tiene miedo, es cobarde, una sociedad cobarde y corrupta. Por eso usted ve que muchas veces en América Latina la gente sabe quién es quién, sabe quiénes son los pecadores, pero no van a levantarse por tantas discotecas, por el alcohol, por fornicación, por los pecados que están por todo lado. Eso es, queridos hermanos, el secreto del fracaso de las revoluciones en América Latina. Entonces, el tercer grupo, que es el más importante, que salieron en contra del Imam Hussein alayhi salam, eran los religiosos corruptos que utilizaban la religión como el arma en contra del camino de Dios, en contra del imam de su tiempo, en contra de Ahlul Bayt alayhimus salam. Y los políticos que daban privilegio a estos religiosos corruptos, quiere decir, ellos malvendían la fe y la religión, utilizando la religión como masa, como opio de las masas, para engañar a la gente. En el nombre de Dios engañan a la gente. En el nombre de Dios abusan de la fe, abusan de la religión. Entonces, eso no es lo que solo en el tiempo del Imam Hussein alayhi salam. No, siempre durante la historia. Cuando querían destruir el camino de un profeta, utilizaban los religiosos corruptos. Ya varios casos en el tiempo, por ejemplo, del profeta Moisés, la paz sea con él. El profeta Moisés era un hombre grande. ¿Quiénes vinieron a luchar en contra del profeta Moisés? Uno era Qarún. Qarún era una persona de familia de Moisés con mucha plata, que el Sagrado Corán dice que él acumulaba el dinero y no permitía inversión de ese dinero entre los hijos de Israel. Quiere decir, cuando tú quitas la moneda de oro de la sociedad, no permites que ese dinero vuelva a la sociedad, estás empobreciendo a la sociedad para enriquecerte a ti. Varias veces el profeta Moisés le hablaba y ¿sabe cuál era la respuesta de Qarún, ese rico corrupto? Decía, lo he conseguido por mi conocimiento, lo he conseguido por mi trabajo, no lo voy a gastar ni limosna ni nada, no voy a apoyar a la sociedad. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Dios mató a Qarún y a toda su riqueza, la tierra se abrió y lo comió. Fue atrapado en el fondo de la tierra. Dios así mató a ese corrupto rico. Otro era Bal'am Ba'ur. Bal'am Ba'ur también ha sido mencionado en la Biblia, que era un sabio, era un religioso, pero era un corrupto. Cuando le pusieron una chica, entonces con el sexo le atraparon a Bal'am Ba'ur. Se corrompió, se juntó con los enemigos del profeta Moisés. Él tenía la palabra sagrada.
el nombre de Dios, el nombre secreto de Dios, que cuando lo vas a mencionar, todo el universo se somete delante de ti. Entonces él quiso utilizar el nombre de Dios. Ese nombre secreto de Dios se llama Isma Azam, el nombre grande de Dios, utilizándolo en contra de Moisés, pidiendo la maldición de Dios para Moisés. Imagínense qué loco una persona puede ser. El Sagrado Corán dice: "Akhlada illa al-ard wa tabi'a hawah, famathaluhu kamathal al-kalb in tahmil alayhi yalhath in tatruku yalhath." El religioso corrupto se convierte como un perro, así como apegando a lo mundano. Va a ser como un perro que ha caído sobre un cadáver. Si te acercas a ese perro, te ladra. Si te alejas, te ladra. Te acercas al perro, te ataca. Te alejas, te ataca. Así va a ser el corrupto religioso sucio, que ya tiene la religión, pero no tiene la purificación. La religión es un recurso poderoso. Si la persona no tenga la purificación del alma, ese poder, la persona sea conocedor del Sagrado Corán, pero no tenga la fe, va a estar en servicio de Daesh, en servicio de ISIS, en servicio de los wahabitas, en servicio de Estados Unidos. La persona sabe rezar, sabe todo, pero busca interés. El Sagrado Corán dice, tiene el apego a lo mundano. Entonces ese conocimiento no le puede salvar. Tanto le pasó a Balaam Ba'ur cuando ya estaba subiendo con su burro en la montaña para subir arriba de la montaña, haciendo ahí, en ese lugar sagrado, pidiendo la maldición de Dios para Moisés. Imagínense qué locura. Su burro se detuvo. Él empezó a pegar a su burro. Es decir, el burro era más creyente que ese sabio corrupto. El burro era mejor que ese tipo, que ya se convirtió peor que el perro salvaje. Entonces el burro se detuvo y Balaam Ba'ur empezó a golpear tanto al burro y tirando piedra al burro hasta que mató al burro. Pobre burro, lo mató, porque el burro no le quiso acompañar en ese crimen. Cuando llegó arriba de la montaña, en el momento que quiso mencionar el nombre grande de Dios, Dios le hizo olvidar. Ya olvidó la palabra. Y ya fue de los aniquilados. Él entonces, cuando vuelve a los enemigos, dice, bueno, les voy a enseñar cómo destruir a los hijos de Israel con las chicas. Vayan a maquillar a sus hijas, envíen a sus hijas a las tiendas de los hijos de Israel, donde han acampado los hijos de Israel. Y digan que sus hijas, en el nombre que ya están vendiendo cosas a los hijos de Israel, pero vayan a fornicar con los hijos de Israel. Cuando los hijos de Israel vayan a caer en la fornicación, caerán en el pecado. Entonces la maldición les llega y no van a llegar a la victoria. Y así le enseñó a ellos. Y ya los hijos de Israel cayeron en la fornicación con las hijas de los idólatras, entonces ya les llegó la maldición. Imagínense, que decir, ya que sabía, tenía conocimiento de la verdad, la falsedad, igual que Satanás. Satanás sabe muchas cosas, pero no le podemos titular a Satanás como sabio, porque sabio utiliza su conocimiento en el bien de la sociedad, no en contra de ello. En el camino del Imam Hussein eran muchas personas que eran conocedores de la verdad, pero por su interés, porque el gobierno les había sobornado, les había dado puestos en el gobierno, uno era juez, uno era jefe, uno era esto. Entonces esta gente no querían servir al profeta. En el tiempo de Moisés no quisieron servir a Moisés, en el tiempo del Imam Hussein estaban en contra de Imam Hussein. Así era. Hermano, Satanás utiliza la religión y los religiosos corruptos en contra de la religión. Hoy en día pasa lo mismo. Usted va a ver en Arabia Saudita, en el nombre del Islam, están luchando en contra del Islam. Por eso vemos en el tiempo de Jesús, la paz sea con él, ese gran hombre de Dios, ese gran hombre bendito de Dios. Cuando llega Jesús, la paz sea con él, se dirige hacia los israelitas, dice, وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدٍ. Les he traído la buena nueva
de la venida de Ahmad, profeta Muhammad está por venir. Yo voy al cielo, pero Dios les va a mandar este amonestador, ese gran profeta, ese hombre, Ahmad, Paráclito, les llegará. Entonces, eso disgustó a los fariseos, porque eran fanáticos, porque los fariseos eran racistas, porque no aceptarían que Dios quiera enviar un profeta de entre los hijos de Ismael. Ellos eran fanáticos, eran racistas, decían, solo Dios puede elegir entre los israelitas. De los ismaelitas, de los hijos de Ismael, otra corriente de profeta Abraham, primogénito de Abraham, Dios no lo puede hacer. Pero si Dios lo ha hecho, entonces dijeron, vamos a matar a Jesús. Persiguieron a Jesús, persiguieron a los apóstoles de Jesús. Desde el año 30, que Dios elevó a Jesús al cielo, hasta el año 70, 40 años ellos persiguieron a los creyentes seguidores de Jesús, que todos eran musulmanes. Por eso les llegó la maldición del cielo. ¿Cuál era esa maldición? Dios mandó una tropa enemiga para destruir el templo. El templo, que era el lugar sagrado, fue destruido por la culpa de ellos, de los israelitas, que rechazaron a Jesús, la paz sea con él. Por eso Jesús, en su sermón, en el libro de Mateo, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 23, se dirige hacia estos fariseos, los sabios, conocedores de la verdad, que como Satanás por la envidia rechazan la verdad. Por la envidia, por ambición, porque son altivos, rechazan al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por eso Jesús les va a criticar. Entonces Jesús habla a esa gente y a sus discípulos diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlos y hazlos, mas no hagáis conforme a sus obras. En la palabra dicen la verdad, en la obra contradicen la verdad. Por eso Jesús dice, no les vayan a seguir en sus obras, porque son corruptos, perversos. ¿Han escuchado la historia de una mujer que la trajeron para apedrearla? Jesús viene a interceder, dice, esa mujer no es culpable, esa mujer no es una mujer pecadora. ¿Qué le pasa que los fariseos abandonan ese lugar? Tal vez no te han contado. Jesús sabía todo lo oculto. Entonces Jesús dijo una palabra. ¿Quién de ustedes no ha cometido ese pecado que tire primera piedra? Quiere decir, todos esos fariseos eran fornicadores. Entonces dijo, ¿quién de ustedes no ha cometido tal cosa que tire primera piedra? Si uno de ellos quisiera tirar piedra, Jesús le agarraría la mano. Espere, pero en tal lugar, en tal momento, tú has fornicado con fulana de tal y todos los detalles. Y ellos sabían que Jesús sabe los detalles. Si quieren tirar primera piedra, Jesús le agarra la mano. Espera, pero tú eres el fornicador, tú eres corrupto. Solo tiene la fe en la palabra, bla, bla, y de hecho nada. Jesús por eso fue odiado por los fariseos, porque Jesús era hombre verdadero de Dios. Jesús era como Imam Hussein en la verdad, por eso no lo aceptaron. Por eso era pesado para ellos, porque Jesús venía a levantar a ese pueblo en contra de los crueles. Por eso Jesús dice, no penséis que he venido a traer paz, sino que he venido a traer la espada. Ya muchas palabras de Jesús que ellos lo olvidan, ni le enseñan en la iglesia. Entonces Jesús nos enseña, dice, estos fariseos son maestros ciegos, son corruptos porque no ponen en práctica lo que enseñan, porque solo piensan en su propio beneficio. Ellos siempre, mira, Jesús así lo explica. Dice, ellos siempre buscan ser amados en el nombre de la fe. ¿Sí? Aman los primeros asientos en las cenas. Quiere decir, han buscado la religión no para su purificación, no para obedecer a Dios, no, para ser respetado, para ser admirado en el nombre de la religión. Quiere decir, es una forma de abuso de la fe. Jesús lo explica en ese sermón, en el
Evangelio de San Mateo, capítulo 23, versículo 4, dice, ellos son de esta forma, esos son hombres corruptos. Ellos buscan, ¿sí?, ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, que los hombres los llamen Señor Rabino, pero vosotros no queráis que os llamen Señor Maestro, porque uno es vuestro Maestro, es Jesús. Tienen que amar a Jesús, no ir a buscar estar en lugar de Jesús. Pero en el tiempo del Imam Hussein alayhi salam, ¿ellos qué hicieron? Rechazaron al Imam Hussein para poder estar en lugar del Imam Hussein. Lo que Jesús advierte a sus discípulos. No vayan a buscar estar en lugar de Maestro. Maestro es uno. Maestro es Jesús, la paz sea con él. Entonces, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será, el que somete delante de Dios será enaltecido. Imam Hussein alayhi salam buscó sumisión delante del Altísimo y rechazó ser sometido delante de los corruptos. Pero ellos hacen al revés. Ellos se someten delante de los corruptos y son altivos delante de las órdenes de Dios, delante del representante de Dios. Delante de Jesús se sienten altivos, son rivales de Jesús, se sienten así, pero delante de los corruptos son sometidos. Entonces Jesús, ¿qué dice a ellos? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Ustedes son que cierran el camino, no permitir que la gente vaya a creer en el nombre de Dios. No permiten que la gente vaya a amar a Jesús, que la gente vaya a amar al Imam Hussein alayhi salam. Vas a una mezquita wahabita, en esa mezquita que a un fariseo lo está dirigiendo el rezo y nunca habla del Imam Hussein. Y nunca habla del Imam Hussein. Y dice, el mes de Muharram es el mes festivo. En el mes que mataron al nieto del profeta del Islam, el mes de luto es el festivo. Eso es el fariseo de nuestro tiempo. ¿Qué dice Jesús? Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. No permiten que la gente conozca al Imam Hussein. Pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Netanyahu va delante de la pared, el muro de lamentaciones, hace gesto de rezo, pero a él no le importa, no le hace pellizco ver niños matados en Gaza. Por esto recibiréis mayor condenación, mayor maldición. El gran castigo de Dios será para esos religiosos que a sabiendas han sido callados. Lo mismo es el sermón del Imam Hussein en la ciudad de Meca, en Mena, a los religiosos de su tiempo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo, sí es deudor. Insensatos y ciegos, ¿por qué? ¿Cuál es mayor, el oro o templo que santifica al oro? Usted va a ver, los wahabitas hacen lo mismo. También decís, si alguno jura, así, que decir, hacen muchos detalles, pero al final están cerrando el camino de Dios. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda?
pues el que jura por el altar jura por él y por todo lo que está sobre él. Y ahí Jesús lo explica, que ellos solo están haciendo un juego, es el juego en el nombre de la religión, es el juego en el nombre de la fe. Estos rituales, estas cosas de, no sé, santificaciones, es el juego en el nombre de la fe. Sino la religión de Dios es para despertar a los pueblos, es para levantar a los pueblos en el nombre de Dios, en el camino de Dios. Pero ellos vienen, utilizan la fe y la religión en el nombre de Dios, pero en el camino de Satanás, a favor de Satanás, apoyando a los corruptos, a los tiranos, a los crueles, a los arrogantes del mundo. Usted va a ver que Papa santifica a estos. Papa de hoy, usted va a ver. Yo le pregunté a un hermano católico de América Latina, ¿qué te pasó que has abandonado la iglesia católica? Dijo, es que yo estaba en la cárcel en Uruguay, ese hermano era uruguayo, y el que nos torturaba en la cárcel iba a la iglesia y el cardenal le bendecía al que torturaba a los jóvenes. En el nombre de Jesús, bendito sea el torturador. ¿Cómo así? ¿Por qué no alzas la voz? ¿Quién te enseñó cuando te dan una bofetada y te das otra parte para que te den otra bofetada? ¿Quién? ¿De dónde lo sacaron? Enseñar a la gente que sean oprimidos, humillados, que aplauden a los opresores. ¿De dónde sacaron esto? Si Moisés nos enseñó que si te dan una bofetada, te das otra parte. Esto de no resistir, ¿de dónde lo sacaron? Queridos hermanos, lo mismo es la maldición que cayó sobre los hijos de Israel, sobre los cristianos y sobre los musulmanes, que abandonaron el camino de los profetas. Por eso Jesús, la paz sea con él, sigue. En San Mateo 23, 37 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Entonces, lo mismo es, Cufe, Cufe, que matas a los profetas. Cualquier lugar, Roma, Vaticano, todos ellos son dirigidos por Jesús. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuando el imam Hussein alayhi salam se dirigió la palabra hacia la gente de Kufa, yo les he venido para salvarles de los crueles, de los corruptos. Pero ellos, ¿qué hicieron al imam Hussein? Le tiraron piedra. Alzaron la voz en contra del imam Hussein alayhi salam. Como la revolución islámica, como el imam Khomeini, como Sayyid Ali Khamenei, cuando los líderes levantan, alzan la voz, oh pueblos oprimidos del mundo, es el momento de alzar la voz, de decir no a los tiranos. ¿Qué le hicieron? Haciendo sanciones, les insultaron, difamaron. Entonces Jesús dijo, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué dice esa palabra de Jesús? Dice, oh cristianos, oh hijos de Israel, no van a recibir el reino de Dios, no van a recibir la vuelta de Jesús el bendito, hasta que digan, bendito Allahumma salli ala quien en el nombre de Dios viene. ¿Quién es quien en el nombre de Dios vino? Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Jesús está enseñando salavat a los cristianos. Tienes que pedir la bendición de Dios para profeta Muhammad. Quiere decir, tienes que someter tu corazón delante del profeta Muhammad. Entonces vendrá el reino de Dios. Cuando los hermanos cristianos aceptan realmente a Jesús, aceptarán esa palabra, aceptarán al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En ese momento de alianza entre los musulmanes y cristianos es cuando viene Jesús, la paz sea con él. Pero hoy en día los fariseos actuales, los que difaman al Islam, no quieren que eso pase. Queridos hermanos, en el tiempo del imam Ali alayhi salam también pasó lo mismo. Era un rabino
cuando el profeta del Islam entra en la ciudad de Medina, es el primero que se convierte al Islam. Viene y dice, sí, eso es Muhammad, eso está en Deuteronomio 18:18, hay muchas otras cifras de la Biblia, dice, sí, que yo voy a aceptar a Muhammad. Imagínense, y mucha gente piensa, ay, esa persona así es de los mejores, se llama Abdullah ibn Salam. Abdullah ibn Salam. Entonces, esta persona siempre quiere mostrar que es el mejor, pero esta persona que quiere decir que soy un compañero fiel del profeta del Islam, pero en realidad es un infiltrado. Cuando llega el momento del Imam Ali, rechaza al Imam Ali. Dice, no voy a pactar con Ali. Ahí muestra su enemistad. ¿Por qué aceptó al profeta del Islam? Porque vio que ya no puede rechazarlo. Lo mismo que hace Pablo el fariseo. Una vez que ya ve que ya no puede rechazar más a Jesús, viene, pretende una mentira, dice que sí, en el sueño, no sé qué, en una aparición he visto a Jesús, mentira. Para decir que ya no voy a rechazar más a Jesús. Pero en cuanto a su sucesor, San Pedro lo va a rechazar. Lo mismo que hizo Abdullah ibn Salam. Era rabino, era religioso, tenía mucho conocimiento, pero así se infiltró y rechazó al Imam Ali alayhi salam. Era otro que era un sacerdote cristiano, se llamaba Tamim Dari. Era un asesino. Con un grupo, con una caravana salió de la ciudad suya, que era una ciudad cristiana, y mató a ellos. Algunos dicen que era de Alejandría, de Egipto. Mató a ellos y se apoderó de su riqueza y dinero de ellos y escapó a la ciudad de Medina. Entró en la ciudad para buscar asilo. Dijo que ya me convierto al Islam. Se llamaba Tamim Dari. Ese Tamim Dari, en el tiempo de Umar ibn Khattab, cuando prohibieron hablar narraciones del profeta del Islam, él tenía permiso para hablar de la Biblia. Gracias al segundo califa Umar ibn Khattab, que tenía un vínculo muy estrecho con los judíos de ese tiempo. Otro que les hemos dicho que de esos que ya eran personas que sabían y conocían la verdad y rechazaron la verdad, hemos dicho que era Sa'd ibn Abi Waqqas. Tiene una historia larga. Otro era Zayd ibn Sabit, quien estudió en las escuelas judías en la ciudad de Medina. Y cuando en el tiempo del tercer califa Osman le encargó a traer todos los papeles del Corán y juntarlo en un solo libro. Pero ¿qué le hizo Zayd ibn Sabit? Entonces él empezó a eliminar palabras del profeta, eran como comentarios del Corán. Todas esas palabras del profeta del Islam lo eliminó. Quiere decir, eliminó sunnah. Nos quedamos con el Corán que tenemos en la mano. Abres el Corán, son puras aleyas del Sagrado Corán. ¿Dónde está la explicación del profeta del Islam? No está. Así lo hizo. Entonces lucharon en contra de la sunnah del profeta del Islam. Otro de ellos era Abdullah ibn Umar, Abdullah, hijo de Umar, hijo del segundo califa, que no pactó con Imam Ali. Dijo, para precaución no voy a pactar con Ali. Él era quien después pactó con Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, el asesino de la gente de Kufa. Él fue y pactó. ¿Por qué Hajjaj ibn Yusuf había matado a todos los rivales? Había matado a Abdullah ibn Zubair. Cuando lo vio Abdullah ibn Umar, temió tanto, se asustó tanto, que por la noche fui a pactar con Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Pactó con el pie de él. Hajjaj ibn Yusuf no le extendió la mano, le extendió el pie. Dijo, mi mano está ocupada, estoy escribiendo. Vaya a pactar con mi pie. Y eso era tan cobarde Abdullah ibn Umar que pactó con el pie de Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, el gran asesino de los musulmanes. Pero él en el tiempo del Imam Ali no pactó con Imam Ali. Dijo, para precaución no voy a pactar con Ali. Y tampoco acompañó al Imam Hussein alayhi salam en Karbala. Sabía que el Imam Hussein es verdadero, pero tenía miedo, mucho miedo de la muerte. Por eso no acompañó al Imam Hussein alayhi salam. Otro de ellos era Hassan al-Basri.
Hassan Basri, famoso como el gran místico, como el gran hombre que tuvo apariciones espirituales y cosas así. Era todo un juego. Pero Hassan Basri, ese corrupto, ese vendedor de la fe con el negocio de la religión, Hassan Basri, en la batalla Jamal no acompaña al Imam Ali alayhi salam. Era una persona que muy obsesionada en el momento de vudú, la ablución. 1000 veces lavaba la barba, 1000 veces. Cuando le decía Imam Ali alayhi salam, oh Hassan Basri, no haga esto, tan obsesionado eres de rezo en todo eso. Entonces decía, yo lo voy a hacer de la mejor forma. Imam Ali le estaba diciendo que no lo haga y decía, yo hago de esa forma. Imam Ali dice, si fueses verdadero religioso, no me abandonarías al imam de tu tiempo en la batalla Jamal. ¿Y sabe qué responde Hassan Basri? Dice, realmente en esa batalla yo quise venir luchar en contra de ti, oh Ali, luchar en contra de ti. Y cada vez que estaba saliendo de mi casa escuché una revelación que me decía, no vete a esa batalla. Quien muere y quien mata en esa batalla van a estar en el infierno. Hassan Basri quiere decir al Imam Ali que yo soy un hombre que recibe apariciones, revelaciones, recibe. El Imam Ali alayhi salam dice, ¿sabe de dónde venía ese sonido que escuchabas? Hassan Basri dice, no. Imam Ali dice, te voy a contar, era tu hermano Satanás que te estaba revelando. Si una persona puede ser tan corrupta que Satanás va a ser su hermano y le va a inspirar en su corazón y lo piensa como revelación porque era sufi y los sufíes son así. Los sufíes ahora toman a Hassan Basri como su modelo, no al Imam Hussein, a Hassan Basri. Interesante, ¿no? A un cobarde que no participa en la batalla. Le toman como el ídolo de ellos. ¿Por qué? Porque él abandonó al Imam Ali alayhi salam, no participó en la batalla, era cobarde y solo hacía el rezo, el gesto, el vendedor, buen vendedor de la fe, como las mezquitas que ves en América Latina. El otro de ellos era Khaja Rabi', que él también se dice que era uno de los 8 devotos de la historia del Islam, de los que rezaban, hacía una tumba, en la tumba por las noches rezaba, lloraba y hacía ese gesto y la gente decía, ¿qué devoto es esa persona? Pero en realidad era un fariseo, ese Khaja Rabi'. Cuando en el tiempo del Imam Ali alayhi salam, en la lucha contra el hipócrita Muawiyah, él abandonó al Imam Ali alayhi salam. Dijo, ya tengo la duda en esa batalla. No sé quién es el verdadero. Porque Muawiyah también reza. Porque Ali reza. No sabemos a quién defender. Entonces abandonó al Imam Ali alayhi salam. Abandonó al Imam Ali. Es decir, esto que Jesús la pasa con él los describe como ciegos. Guías ciegos. Que no pueden entender la verdad. ¿Por qué? Porque son tan amarrados a lo mundano. La fe y la religión es solo para ser admirado. No tienen el coraje y la valentía para presentar la verdad. El Imam Khomeini tenía ese carácter de su abuelo Hussein. Imam Khomeini era descendiente del Imam Hussein alayhi salam. Cuando el Imam Khomeini lo llevaron a Turquía en exilio, lo llevaron a una plaza para atormentar al Imam Khomeini, para asustar al Imam Khomeini. No sabían que en el Imam Khomeini la palabra temor no tiene significado para Khomeini. Entonces le llevaron a esa plaza y le dijeron, oh Khomeini, ¿sabe? En esa plaza hemos matado 70 religiosos sunitas que querían meterse en la política. Los religiosos no tienen que hablar de la religión, de la política. Para asustar al Imam Khomeini, le mostraron esa plaza. Aquí hemos matado 70 religiosos. ¿Sabe qué respondió el Imam Khomeini? ¿Qué respondió? Imam Khomeini era el modelo de valentía. Imam dijo, entonces esto muestra que nosotros tenemos que luchar más fuerte en Irán
porque aún en Irán no tenemos una plaza en donde hayan matado 70 religiosos. Quiere decir, tenemos que luchar más fuerte. Así Imam Khomeini convertía una amenaza en una oportunidad. ¿Quieren amenazar al Imam Khomeini? Imam no tiene miedo, no es cobarde. No puedes callar al Imam Khomeini, no puedes callar a Ayatollah Khomeini, va a defender Palestina. Otro de ellos era Abu Musa Ash'ari. Abu Musa Ash'ari era otro corrupto en el tiempo del Imam Ali alayhi salam. Invitaba a la gente para estar callada. Invitaba a la gente para no apoyar al Imam Ali alayhi salam. Ay, vamos a tener la paz. No vamos a apoyar al Imam Ali. Imam Ali busca su poder. Ellos quieren ser jefe. Así invitaba a la gente de Kufa para no apoyar al Imam Ali alayhi salam. Así hizo perder el tiempo y Aisha pudo apoderarse de la ciudad de Basora, sur de Irak, y mataron mucha gente, miles de la gente. Fueron matados por Abu Musa Ash'ari, que detuvo al ejército de los musulmanes. Decía, yo he escuchado al profeta del Islam, cuando va a haber un conflicto, una guerra, no hay que meterse porque todo va a estar en el infierno. Mentira. Queridos hermanos, todos ustedes ya han sabido de ISIS, de esos terroristas peligrosos de ISIS. Si no fuese por los iraníes, afganos y todo bajo el mandato del gran comandante Qasem Soleimani, que les frenó a los ISIS en Siria, hoy en día los ISIS llegarían a los países europeos y América Latina. Llegarían a hacer sus atentados, tonterías, en el nombre de la religión, matando niños a todo lado del mundo. Estos cobardes asesinos, ¿quién lo fue suprimiendo? Qasem Soleimani. Qasem Soleimani. Claro. Las autoridades estadounidenses, ¿qué dijeron? El mismo Donald Trump, ¿qué dice sobre Hillary Clinton como mamá fundadora de ISIS? Él dice, el presidente actual de Estados Unidos habla así de ISIS. Y dice que los demócratas fueron quienes lo fundaron. ¿Tú cómo esperas que Estados Unidos vaya a detener a ellos? Irán, gracias a la República Islámica de Irán, los comandantes, los defensores del santuario Mudafi'in Haram, Qasem Soleimani, ese gran héroe león de Persia, fue quien detuvo a ellos, a esos asesinos, para que no vayan a llegar a los países del mundo. Entonces, si Irán diría, ay, vamos a quedar, ¿qué tiene Siria? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Dejamos eso. Hoy en día, ¿no has visto que Giuliani cuántas atrocidades está haciendo en Siria? Pero acepta a Israel. Pero interesante. Ese ex miembro de Al-Qaeda, ese ex miembro de An-Nusra, ese ex miembro de los terroristas, ahora acepta a Israel. Bueno, es claro que lo va a aceptar, porque ambos matan niños. Entonces tienen cosas comunes. Es muy claro que tienen cosas comunes, por eso tienen que aceptarlo. Si Giuliani no aceptaría a Netanyahu, eso tenía que asombrarte. Eso tenía que ser extraño, pero esto que ambos tienen la misma línea de Satanás, que matan a niños. Lo justifican, tienen pretextos, excusas para matar civiles. Entonces, claro que uno va a aceptar a otro y uno apoya a otro, claro. Y todos son enemigos de la República Islámica de Irán, de la Revolución Islámica, de la revolución que ha levantado la bandera del Imam Hussein alayhi salam. Queridos hermanos, en el tiempo del Imam Khomeini, también ellos utilizaron la religión en contra del Imam Khomeini. Desde el comienzo de la Revolución Islámica de Irán, ellos se conectaron, servicio de inteligencia de Rey Savak, por ejemplo, se conectaron con uno que se llamaba Ayatollah Shariat Madar. Era un Ayatollah. Ayatollah el-Uzma Sayyid Muhammad Kazim Shariat Madar. Era un religioso, un gran Ayatollah. Pero Savak, el servicio de inteligencia de Rey, que tenía vínculo con Mossad, se conectó con ese Ayatollah, le apoyó. Después de la Revolución Islámica, el primer atentado en contra del gobierno islámico, querían hacer un golpe de Estado, era por ese Ayatollah y un grupo de su gente y algunos miembros del ejército de Rey que querían matar al Imam Khomeini. Y gracias a Dios fueron
ese atentado fue descubierto y resuelto. Vamos a ver, durante la historia de la Revolución Islámica así trataron. El rey de Irán, en sus últimos años, pensando cómo tiene que enfrentar al Imam Khomeini, trajo un consejero, se llamaba Sayyid Hossein Nasr, un consejero que había estudiado en Estados Unidos, había estudiado filosofía, sabía mucho del Islam, lo trajeron, se convirtió esa persona, Sayyid Hossein Nasr, una persona con mucho conocimiento del Islam, se convirtió como asesor de la reina. ¿Y qué hicieron? Él arregló un viaje de la reina Farah Diba, a Irak. En aquel entonces Saddam Hussein era la segunda persona de Irak. Qasem al-Bakr era el presidente. Qasem al-Bakr. Entonces se dice Sayyid Hossein Nasr, el mismo títere, el mismo mercenario religioso del rey Pahlaví, dice: fuimos con la reina a Irak, nos recibió Saddam Hussein, el dictador de Irak. En aquel entonces no era el jefe, era la segunda persona, era vicepresidente de Irak. Entonces Saddam Hussein nos dijo: mande saludo a mi hermano Shah, rey. Saddam Hussein manda saludo al rey. Dice: oh, mi hermano Muhammad Reza Shah, tienes que sacar los tanques, ametralladoras, y mate 1 millón, 2 millones, no importa. Elimina a todos estos ayatollahes revolucionarios, a esa gente de la revolución islámica. Porque si permites a ellos en esa revolución islámica en Irán, mañana ellos se levantan, te echan a ti, rey de Irán, y a los estadounidenses, a todos echarán de la región, y mañana vendrán por mí, por Saddam Hussein en Irak. Si tú no lo hagas, entonces a mí me tocará hacerlo. Así que por favor que Mohammad Reza Shah elimine a ellos, no importa aunque mate 1 millón de la gente, pero tiene que suprimir a esa revolución, porque esa revolución islámica de Irán despertará al pueblo iraquí y al pueblo del mundo. Muy sabia la palabra de Saddam Hussein, o mejor dicho, muy realista. Él sabía dónde va la revolución islámica. Él lo sabía. Entonces, cuando Irán se levanta y echa al rey, entonces Saddam Hussein, 1 año después de la revolución islámica, nos ataca, 1 año y medio nos ataca. ¿Por qué nos ataca? Porque él lo sabe bien. El pueblo que despierta, despertará a otros pueblos del mundo. Si los pueblos del mundo aprenderán a decir no a los tiranos, a los arrogantes, vayan a aprender rechazar la presión de los enemigos, rechacen a los sionistas, entonces todos los pueblos del mundo levantarán y esto va a ser el final de la tiranía en el mundo. Y eso va a ser la apertura para la venida de Jesús, que traerá la justicia a la tierra. Eso va a ser el comienzo de la revolución del Imam Mahdi, la paz sea con él. Por eso, durante todo ese tiempo quisieron eliminar a la revolución islámica. Por eso, siempre los enemigos iban por los religiosos corruptos. Después de Said Kazem Shariat Madar, fueron donde Ayatollah Montazeri. Después fueron donde Khatami, Hashemi Rafsanjani, Hassan Rouhani. Siempre ponían religiosos en contra de la resistencia. Los religiosos en contra de la red de la resistencia, en contra de los sionistas. Por eso el Imam Hussein alayhi salam, 2 años antes de su revolución, va y dirige su palabra a los religiosos. Dice: ustedes han callado la boca por el miedo, por el interés. Han permitido que los enemigos se levanten. Entonces, queridos hermanos, ¿qué hicieron esos religiosos corruptos? Difundieron las mentiras
las mentiras en contra del Imam Ali alayhi salam. Por ejemplo, en el tiempo del Imam Ali, cuando Muawiyah prohíbe, Omar, Abu Bakr, Osman prohíben narrar narraciones del profeta del Islam. ¿Por qué? Porque en las palabras del profeta del Islam, siempre el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, dirigiéndose al Imam Ali, decía: él es mi sucesor. Ali es mi sucesor, es mi califa, es mi hermano, es mi heredero. Ali es después de mí la única autoridad. Man kuntu maula fahada aliyyun maula. ¿Quién yo soy su autoridad, su señor después de mí? Ali es el comandante de los creyentes. Por eso eliminaron las palabras del profeta del Islam. Hasta 100 años era prohibido, hasta año 103, en el tiempo de Omar ibn Abdul Aziz, era prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Desde año 10, desde Hijra hasta año 103. Era prohibido narrar narraciones del profeta del Islam. Queridos hermanos, así trataron al profeta del Islam. Así eran los enemigos. El primer califa quemó todas las narraciones que había escrito sobre el profeta. Omar prohibió narrar, exiliaba a los compañeros del profeta del Islam que querían hablar del profeta del Islam. Decía: no tenemos que mezclar el Sagrado Corán con palabras del profeta del Islam. Osman quemó todos los Coranes que tenían comentarios del profeta del Islam. Todo lo quemó. Así, cuando llega el tiempo de Muawiyah, castiga cualquier persona que diga una palabra del profeta del Islam a favor del Imam Ali. Y en todas las mezquitas empiezan a insultar al Imam Ali alayhi salam. ¿Quién lo hace? Los religiosos corruptos. Como hoy en día usted va iglesias que apoyan a Israel, apoya el genocidio en el nombre de Dios. Así se hace la corrupción en la tierra. Entonces dirigieron esa sociedad primero maldiciendo al Imam Ali alayhi salam, difundiendo mentiras en contra del Imam Ali alayhi salam, inventando narraciones falsas en contra del Imam Ali alayhi salam. Llega el día del Ashura, cuando Imam Hussein dice: ¿acaso me conocen? Yo soy nieto del profeta. Dicen: sí, conocemos. Yo soy hijo de Fátima. Dicen: sí, conocemos. Dice que yo soy hijo de Ali. Entonces dice: sí, por eso te queremos matar, te queremos ver degollado, porque eres hijo de Ali. Por el odio de Ali te queremos matar. Por el odio de Ali te queremos matar. Así va a ser, queridos hermanos. Eso es el rol de los religiosos que van a corromper la sociedad. Todos los tiranos de la historia así jugaban. Incluso el mismísimo faraón, cuando llega Moisés, invitando hacia la fe, hacia el Islam, hacia la fe verdadera, ¿qué dice Faraón? Faraón dice, eso es aleya del Sagrado Corán: Inni akhafu an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardi al-fasad. Faraón se convierte como defensor de la verdad, un hombre reformador. Faraón, ¿qué dice? Dice: en verdad, me temo que Moisés venga a tergiversar su fe buena. Esa religión verdadera que tienen en Egipto, que adoran a los demonios, eso es el camino de Dios. Moisés lo va a tergiversar. Va a cambiar su religión y va a manifestar la corrupción en la tierra. Faraón se pone en el lugar del hombre justo y tiene miedo que Moisés traiga la injusticia y corrupción en la tierra. Muy interesante, ¿no? ¿No te suena familiar esa palabra? Ay, sí, has escuchado palabras de Benjamin Netanyahu, ¿no? Es lo mismo. Se hace como el hombre justo y Irán, Ayatollah Khamenei, la revolución islámica, va a ser los que traen la corrupción, esos bárbaros que traen oscuridad. Sí, es el mismo diálogo, hermanos. Diálogo de Faraón coincide totalmente con el diálogo de Benjamin Netanyahu. Muy interesante las cartas que hace Muawiyah, el corrupto, hace cartas al Imam Ali. Dice: oh Ali, mira, una carta de Muawiyah yo les traje para que yo leyera, usted entienda
¿Cómo ellos utilizan la religión en contra de Ahlul Bayt? Muawiyah escribe al Imam Ali, dice, una carta del humilde servidor de Dios, al Ali ibn Abi Talib. Oh Ali, tenga piedad de Dios. Muawiyah dice al Imam Ali, oh Ali, tenga piedad de Dios. Tú, para llegar al poder mundano, estás matando a los musulmanes, estás dividiendo a la comunidad islámica. Oh Ali, vaya por la unidad. Intégrate a la orden de los musulmanes. Tú no puedes, para llegar al poder, mantener estas guerras entre los musulmanes. Imagínense, Muawiyah está hablando al Imam Ali de esa forma. Dice, tú en las guerras has matado muchos hombres grandes de los árabes, solo para mostrarte como el hombre valioso, el hombre valiente. ¿Para qué has hecho, Ali? Tú no lo has hecho para Dios, eres un ostentador. Siempre querías ser admirado por profeta, por eso has matado muchos árabes importantes. Imagínense. Entonces dice, tenemos que luchar en contra de ti, porque Ali, tú eres el corrupto. ¿No les suena familiar la misma palabra de Faraón a Moisés? La palabra de Muawiyah al Imam Ali alayhi salam. Así es la historia, queridos hermanos. Vamos un poco más adelante. Cuando atacaron a la casa de Ali en el tiempo de Abu Bakr, cuando Omar viene a quemar la puerta de la casa de la hija del profeta del Islam, la única hija del profeta del Islam, ¿cuántas veces el profeta del Islam ordenó a su comunidad amar a mi familia, amar a Fátima, amar a Ali, amar a Imam Hussein, amar a Imam Hassan? Pero al final, cuando llega Abu Bakr, manda a Omar y un grupo de la gentuza de él para ir a quemar la puerta de la casa de Fátima. Cuando hacen todas esas atrocidades, rompen el brazo de Fátima, van a amarrar la mano de Imam Ali, lo traen a la mezquita amenazándole que tiene que pactar con Abu Bakr. ¿Qué dice Abu Bakr a Imam Ali? Tienes que aceptar orden mundial. Así, en aquel entonces decía orden de la comunidad. Hoy en día Trump dice orden mundial. Irán tiene que aceptar orden mundial. En aquel entonces decía Imam Ali tiene que aceptar orden de la comunidad. No tiene que desunir a la comunidad. Ali, tú tienes que obedecer al califa, al poderoso. Así. Cuando atacan a la casa de Fátima. Y después, cuando van a visitar a Fátima, porque Fátima está muy molesta con ellos, entonces Abu Bakr, mira la palabra de Abu Bakr, llena de hipocresía. Esto está en las fuentes sunitas, lo estoy leyendo en el libro Al-Imam Al-Siyasa, Ibn Qutaybeh Dinbari, tomo 1, página 31. La palabra está en las fuentes sunitas. Fátima primero no acepta a estos dos crueles opresores, Abu Bakr y Omar. Pero después, cuando entran en la casa de Fátima, mira la hipocresía de Abu Bakr, quien mandó ir a matar a Imam Ali y Fátima, no lo pudieron hacer. Rompieron el brazo de Fátima, latigaron tanto a Fátima, aplastaron a Fátima entre la puerta y la pared, le hicieron abortar a su propio hijo, le quemaron la puerta de su casa, asustaron a sus hijos, pegaron a toda esa familia fuerte, les torturaron y ahora vienen a pedir perdón. Así es. Ahora vienen a hacer el sesgo del fuego. Ay, vamos a estar en paz. ¿Qué dice Abu Bakr? Entonces Abu Bakr dijo, oh querida del mensajero de Dios. Abu Bakr ahora viene a hablar hacia Fátima, a quien le ha mandado a lastimar, matar, torturar. Oh, querida del mensajero de Dios, por Dios, la familia del mensajero de Dios me es más querida que la mía, que mi propia familia. Esas son palabras de Abu Bakr. Dice, la familia del profeta del Islam es más amada para mí que mi propia familia. Qué mentiroso, qué mentiroso. Y tú me eres más querida que mi hija Aisha. Abu Bakr lo dice a Fátima.
Desearía que el día que murió tu padre yo hubiera muerto también y no hubiera quedado después de él. Es que estoy molesto de lo que ha pasado a ti, a tu casa y a tu marido. Hipocresía de Aubach, míralo. ¿Acaso voy a inventar que te conozco y reconozco tu virtud y honor y luego negarte tu derecho y herencia del mensajero de Dios? Oh Fátima, todo lo que he hecho era para religión de tu papá, para conversar al Islam. Es que tu papá dijo que nosotros somos profetas que no dejamos herencias. Eso primero es mentira. Profeta nunca dijo, es una mentira que ellos inventaron. Y el Sagrado Corán lo rechaza. Dice, Waresa Sulaimanu Daud. Profeta Salomón recibió herencia de David. Totalmente mentira y falsificada por Aubach. Quiere decir, en ese momento de su hipocresía está inventando narraciones falsificadas. Y después dice, Fátima, hemos atacado tu casa para proteger el Islam, para el bien de la comunidad, para la paz. No te negamos tu derecho, Fátima. No rechazamos tus virtudes. Imagínense, tanta hipocresía. Atacan, queman la casa, aplastan a Fátima, matan a su hijo, abortan a su hijo Mohsen, latigan a ella. Ella ahora tiene brazo rota. Fátima tiene ahora brazo roto. Todo su cuerpo con heridas, con dolores de látigos que recibió por parte de Omar y Qunfud. Y ahora Aubach dice, es que Fátima, tú eres la más amada para nosotros. Y lo hemos hecho para el bien del Islam, porque tu marido no quería hacer el pacto con nosotros. Tuvimos que hacer de esa forma para unificar a la sociedad islámica, para defender al Islam. Queridos hermanos, siempre es así. Siempre se utiliza la fe para proteger al camino de Satanás. Entiéndalo. Durante la historia siempre ha sido así. El Ayatollah Khamenei, en un discurso muy interesante, habla a los religiosos iraníes. Dice, hoy en día estamos en una guerra blanda de los enemigos, que el objetivo es seducir a las masas, engañar a la gente iraní. Decir que Estados Unidos es su amigo y todo eso. Pero el medio para seducir a las masas es seducir a los élites religiosos. Hoy en día, una de las tareas más importantes del enemigo es seducir a los élites religiosos en la sociedad. Mira, eso es muy fuerte, esa palabra de Ayatollah Khamenei. Dice, constantemente están corrompiendo a estos religiosos, a esos élites, mediante la creación de mercenarios por el dinero, por mujer, haciéndolos alimentarse de lo ilícito, utilizando engaños sutiles. A él le van a, es decir, están comprando mercenarios entre los religiosos. Entonces, estas personas que han recibido esos sobornos utilizan diferentes métodos para engañar a la sociedad, a las masas. Ayatollah Khamenei dice, la única forma es defender al pueblo con jihad en la palabra. Quiere decir, hoy en día nuestra lucha está en la palabra. Porque ellos han entrado en una guerra cognitiva para engañar a la gente. Nosotros tenemos que explicar a la gente la verdad. Entonces Ayatollah Khamenei dice jihad de tabyin. Nuestra lucha es explicar la verdad. Si no, la gente van a caer en lo que han caído en el tiempo de Moisés. Abandonaron al profeta Moisés. En el tiempo del Imam Ali, abandonaron al Imam Ali. En el tiempo de Jesús, poco a poco cayeron en la trampa de fariseo Pablo. En el tiempo del Imam Hussein alayhi salam, la gente fueron engañados por estos religiosos corruptos. La gente se corrompieron y abandonaron al Imam de su tiempo y mataron al Imam Hussein alayhi salam.
Ayatollah Khamenei dice, si no vamos a difundir la fe, el camino de la revolución islámica, el camino de la resistencia, tal como es, los enemigos van a presentarse en el nombre de amigos del pueblo. Entonces Ayatollah Khamenei va a ser enemigo del pueblo de Irán, Israel, Netanyahu va a ser amigo del pueblo iraní. Incluso en un video lo dijo. Digo, aquí hoy en día las propagandas están haciendo esto, poner enemigo en lugar del más amigo y poner el líder de la revolución como el enemigo del pueblo. Así lo están tratando. Como los omeyas lo hicieron. Y pusieron al Imam Ali como enemigo de la comunidad islámica. Por eso Muawiyah vino a ordenar, pedir la maldición de Dios para Imam Ali. En todas las mezquitas, antes de empezar el rezo, pedían la maldición de Dios para el Imam Ali alayhi salam. Imam Ali alayhi salam fue muy oprimido. La gente de su comunidad ni creía en Imam Ali alayhi salam. Cuando Imam Ali alayhi salam con su ejército llega a Karbala, 24 años antes del martirio del Imam Hussein alayhi salam. Estamos hablando del año 36. Imam Hussein alayhi salam fue martirizado en el año 61. En el año 36, 37, dice que 37 fuimos a la batalla Sefin. En el camino llegamos a Karbala, Neinava. Entonces dice Imam Ali, empezó a sentarse, lugares diferentes, tomaba pedazo de la tierra, olfateaba y lloraba Imam Ali. Decía, aquí es donde matan a mi hijo Hussein, aquí es donde matan a mi hijo Abul Fazl. Imam Ali lo mostró a sus compañeros. Uno de los compañeros se llama Shabazz. Dice, yo no creía en Imam Ali, no creía en Imam Ali, porque lo consideraba okdubatu men okdubate, de las mentiras de Ali. Imagínense, Imam Ali alayhi salam, las propagandas son tan fuertes en contra de Imam Ali que ni siquiera su propio ejército cree en su palabra. Dice, men okdubate, de las mentiras de Ali son. Qué oprimido ha sido Imam Ali alayhi salam. Eso es la gran batalla de los enemigos. Queridos hermanos, ¿cuántos de ustedes han creído en las mentiras de propaganda sionistas? Así es, queridos hermanos, siempre, hace más de 100 años, en Irán, cuando un religioso revolucionario va a levantarse, ponen a un religioso corrupto pro-occidental para matarlo. En el comienzo de la revolución de Mashrute, cuando la gente se levantaron, estamos hablando de 1903, 1907 en Irán, cuando la gente se levantaron en contra de corrupción del rey para limitar el poder del rey con un congreso, era un gran líder religioso, Sheikh Fazlullah Nuri. Entonces, cuando los ingleses vieron que eso está en contra de su interés, ellos sobornaron a un religioso de Zanjan que era corrupto, ¿sí? Ese corrupto dictó matar al religioso revolucionario que estaba en contra de los ingleses. El Imam Khomeini en sus palabras siempre ha hablado de los religiosos corruptos. Dice la palabra del Imam Khomeini. Dice, si no haya purificación del alma, incluso el conocimiento de todas las enseñanzas más profundas de la religión, ese conocimiento sin purificación no vale, no sirve de nada. Son palabras del Imam Khomeini. Dice, el conocimiento es el mayor velo, te va a cegar, porque te sientes con mucho conocimiento, te sientes arrogante cuando no tengas la purificación de alma. Cuando seas una persona amarrada a lo mundano. Cuanto más se acumula el conocimiento, incluso la sabiduría de Tawhid, unicidad de Dios. Lo conoce mucho, pero cuando no tienes la purificación, ese conocimiento más elevado, si se acumula en la mente, el corazón del ser humano sin purificación, eso lo aleja de Dios. Se debe esforzar, Imam Khomeini dice,
tanto ahora como en el futuro, en las escuelas religiosas para purificación a los estudiantes, purificación de alma, conseguir buenos modales, junto con el conocimiento de la jurisprudencia, la filosofía y todo eso. Debe haber campos dedicados a la ética, purificación del alma y el camino hacia Dios. Suluk el Allah, que una persona no solo con el conocimiento va a salvarse. Yo tenía alumnos religiosos que traicionaban a mi persona y era religioso. Cuando yo le pregunto por qué, él buscaba mi puesto y lo hacía. Imam Khomeini, rahmatullah alayhi, que la paz sea con él, decía: ¿sabes quién juzgó al Sheikh Fazlullah Nuri, al gran líder de la revolución de Mashrute? Lo mataron. ¿Quién estaba en contra de los ingleses? ¿Quién dictaminó para matarlo? Era un religioso clérigo de la ciudad de Zanjan. Un religioso lo juzgó y emitió la sentencia de su muerte. Cuando un clérigo no está purificado, sea un hombre amarrado a lo mundano, es corrupto, es mayor su maldición y su corrupción es peor para la sociedad. En algunas narraciones, siempre Imam Khomeini lo narraba y lo decía, hay narraciones del Imam Sadiq alayhi salam que el religioso corrupto está en el fondo del infierno y tiene un olor tan asqueroso que espanta a la gente del infierno. Su olor hace sufrir y tortura a la gente del infierno cuando el religioso sea corrupta. Nosotros tenemos, mira, una persona que conoce la verdad o lo pone en práctica va a ser una persona, pura, purificada, como los compañeros del Imam Hussein alayhi salam en Karbala. Cuando no lo pone en práctica, rechaza la verdad a sabienda, va a ser una persona corrupta en el fondo del infierno. Este sermón de hoy es un sermón de palabras del Imam Hussein. Nunca te lo van a hablar en una mezquita sunita, nunca te lo van a hablar en una sinagoga, nunca te lo van a hablar en una iglesia, porque está en contra de ellos. Solo Imam Hussein nos enseña el camino verdadero. El Imam Khomeini dice: mientras no corrijan sus propias almas y no empiecen por ustedes mismos, no se purifiquen, no podrán purificar a los demás, no pueden corregir a la sociedad. Corregir a la sociedad empieza por mí, empieza por ti. Los eruditos que ahora están en las escuelas religiosas deben esforzarse para que estos jóvenes religiosos lleguen a una naturaleza pura y no salgan después de 10 o 20 años con una naturaleza corrompida, como una persona amarrada a lo mundano. Imam Khomeini insiste mucho que es necesario que vayan a purificar su alma. Escucha esa palabra del Imam Khomeini. Hay una carta del Imam Khomeini dirigida a los religiosos. Imam dice: tanto daño que el Islam recibió de los falsos religiosos no lo ha recibido de ningún otro grupo. Un claro ejemplo de esto es la operación y aislamiento del Amir al-Mu'minin alayhi salam, la paz sea con él, que está claro en la historia. Era por la culpa de los religiosos corruptos. No quiero extenderme más ni amargar más los ánimos, pero los jóvenes estudiantes deben saber que el caso contra esta corriente del pensamiento sigue abierto y a la forma de santurronería y venta de la religión ha cambiado. Quiere decir, los enemigos de la revolución islámica siguen vestidos de religión. Imam Khomeini, que la paz sea con él, siempre advertía por los que se muestran más religiosos que los demás, pero en realidad son más corruptos. Hacen el rezo, en el gesto de rezo más lindo, pero en realidad son personas más corruptas. Imam dice: sin duda, si los opresores del mundo pudieran, habrían quemado la raíz y el nombre del clero religioso shia, pero Dios siempre ha sido de protector y guardián de esta antorcha sagrada.
Si Dios quiere, seguirá siéndolo, siempre que reconozcamos las maquinaciones y engaños de los opresores mundiales. Por supuesto, esto no significa que defendamos a todos los clérigos, pues tampoco han sido pocos los clérigos dependientes al occidente, falsos religiosos retrógrados. En las escuelas religiosas tienen que cuidarse que no vayan religiosos que buscan ser sometidos a los arrogantes. Imam Khomeini dice, es muy interesante, dice, en el tiempo de rey, el corrupto, cuando nosotros queríamos levantar en contra del rey, algunos en el nombre de la religión venían a callarnos. Decían, ay, no hablen del rey, es un rey musulmán, eso es la sombra de Dios en la tierra. En el nombre de Dios querían someternos delante del corrupto rey. Imam decía, ellos quieren el clero secularizado. Secularizado quiere decir no me meto en asuntos políticos. Un clero sea más estúpido, va a ser más respetado. Según algunas personas, el clero solo era respetable y digno de honor cuando la necedad impregnaba todo su ser. Y de los contrarios, un erudito político, clérigo, defensor de la verdad, astuto, tenía motivos. Entonces, esto era una mala persona que busca el poder. Eso es un mal religioso. Era común en las escuelas religiosas que quien tomaba un camino erróneo era considerado más piadoso. Una persona que andaba mal, una persona que era más estúpido, era más respetado. El clero que sea más callado, sometido, más benigno con los enemigos de Dios, eso va a ser más respetado. El Imam Khomeini dice, aprender idiomas extranjeras, filosofía o misticismo era considerado herejía y politeísmo. En el seminario de Qom, sí, hermanos, así habían querido a los religiosos. En la escuela Feyziyeh, donde Imam enseñaba, ellos consideraban impuro al Imam Khomeini porque él enseñaba filosofía, era místico y hablaba de la política. Por eso, cuando el hijo del imam bebió agua de una vasija, lo lavaron. Dijeron, es hijo de un hereje. Al Imam Khomeini lo titulaban como hereje. Imam dice, no tengo duda de que si esta tendencia hubiera continuado, la situación del clero y las escuelas religiosas habría sido como la de las iglesias de la Edad Media, de la cual Dios protegió a los musulmanes y al clero, preservando la verdadera esencia y gloria de las escuelas religiosas y levantó la revolución islámica de las cenizas de la religión, cuando ellos querían eliminar el nombre de Dios en la tierra. ¿Quién dictó matar al Imam Hussein? Sí, era un clérigo religioso corrupto. Era una persona, se llamaba Shuraih el juez. Shuraih era un religioso de la ciudad de Kufa. Desde el tiempo de Umar ibn Khattab era una persona muy cercana al poder. Omar lo nombró como juez de la ciudad de Kufa. Le envió una carta enseñándole cómo debía aplicar la justicia islámica, según Omar. Entonces a Omar le encantaba Shuraih Ghazi. Cuando llega el tiempo de Imam Ali, él va a comprar una casa de lujo. Imam Ali le escribe una carta fuerte replicando y repudiando a Shuraih Ghazi por esa casa de lujo. Dice, tú eres un religioso, tienes que tener una vida modesta. ¿Por qué has ido a buscar esa casa de lujo? Eso le va a disgustar a Shuraih Ghazi. Guarda el rencor del Imam Ali en su corazón. En cuanto llega el tiempo del Imam Hussein alayhi salam, en el tiempo del Imam Hussein alayhi salam, él va a emitir un fatwa a favor de Yazid, el corrupto mujeriego borracho. El Netanyahu de ese tiempo va a dictar un fatwa a favor de Yazid. Entonces, en el libro Al-Fitan, ese texto de fatwa de Shuraih existe. Dice, en verdad, Hussein ibn Ali sembró la discordia entre los musulmanes.
se opuso al emir de los creyentes, Yazid, el jefe de los creyentes. Yazid, el corrupto mujeriego, zoófilo, va a ser el rey de los creyentes musulmanes. Y él dicta fatwa a favor de él. Y se apartó, como los que hoy en día están apoyando a Arabia Saudita. El príncipe de Arabia Saudita es mujeriego, corrupto. Y todo el mundo lo sabe. Pero entonces es religioso wahabí que les apoya. Igual que Shorai Ghazi. Y ellos son que están en contra de Said Hassan Nasrallah, en contra de Ayatollah Khamenei. Y nunca en estas mezquitas hablan de Palestina, nunca hablan de los oprimidos. Son los fariseos. Se apartó de la religión. Shorai dice Imam Hussein, por haber levantado en contra de Yazid, Imam Hussein se alejó de la religión. Como los fariseos, así titulaban a Jesús. Tú eres un hereje. Y lo condenaron y lo querían matar. Y no lo pudieron, pero esta vez sí lo pudieron. Shorai Ghazi dice, Hussein se ha apartado de la religión, el Islam. Esto me ha quedado claro y confirmado. Por tanto, he dictaminado que debe ser eliminado Hussein de la faz de la tierra. Asesinado para proteger la Sharia, el Islam del profeta del Islam. Para proteger la fe del Islam tenemos que matar a Hussein ibn Ali. Así es, queridos hermanos. El final de los religiosos corruptos. Por eso el Imam Khomeini dice, para el Islam no ha llegado algo peor que religiosos corruptos, religiosos mundanos, religiosos que no son revolucionarios, religiosos que no hablan de Palestina, religiosos que son callados por su interés, por un visado de Estados Unidos están callados. Por un interés están callados. Son los peores para el Islam. El daño que ellos han hecho al Islam, nunca nadie más lo ha podido hacer. Porque en el nombre de Dios corrompen la sociedad. Assalamu alayka ya Abu Abdullah. La paz sea contigo, oh Hussein. La nostalgia de Hussein, la soledad de Hussein. Imagínense, en el día de Ashura, cuando todos rodean al Imam Hussein alayhi salam. Imam Hussein tan nostálgico, tan solitario. Cuando habla a ellos alzan la voz con Allahu Akbar para no escuchar al Imam Hussein alayhi salam. El querido, amado nieto del profeta Muhammad lo quieren matar en el nombre del Islam. ¡Qué oscuridad! ¡Qué tinieblas! ¡Qué barbaridad! Hermanos, vamos a llorar para Hussein, para la nostalgia de Hussein. Todas esas nostalgias, todos le llegan a Hussein en el día Ashura, pero nosotros paso a paso hacia el día Ashura, cada día vamos a llorar por una calamidad de Hussein. Hermanos, Imam Hussein, cuando matan a su hermano Imam Hassan 10 años antes, entonces los huérfanos de Hassan crecen en el brazo de Hussein. Imam Hussein los ama más que su propio hijo. Los niños de Hassan, del hermano Hassan, crecen en el brazo de tío Hussein. Imam Hussein para ellos es tío y a la vez es papá para ellos. Entonces algunos consideran que uno de los dolores más dolorosos para Hussein era el asesinato de los huérfanos de su hermano Hassan, porque delante de los ojos de Imam Hussein mataron a los hijos del Imam Hassan. Hermanos, escuchen con el corazón. En Karbala el sol estaba alto, pero la tierra ardía de injusticia. Un pequeño grupo de los enemigos han rodeado al Imam Hussein porque el resto ya han matado a todos los compañeros de Hussein. Imam Hussein lucha y cuando vuelve para descansar un rato, un momento, para luego volver a luchar, los enemigos no lo van a permitir descansar.
Imam Hussein, cuando ya está cerca a las tiendas de las mujeres y de los niños, Imam Hussein ha ordenado no permitir que los huérfanos del Imam Hassan salgan de la carpa. Imam Hussein está rodeado. Un soldado tan malvado le acerca al Imam Hussein alayhi salam. Todos lo han rodeado. Una soledad como un océano del dolor. Y un niño salió corriendo. Sale de la carpa con pasos pequeños, pero con un corazón grande. فخرج عبد الله بن الحسن بن علي وهو غلام لم يراهق من عند النساء. Abdullah, hijo del Imam Hassan, era niño solo de 10 años, que aún no había llegado a la pubertad, era un niño. Salió corriendo de las tiendas de las mujeres. ¿Por qué? Porque escuchó que su tío está solo, está diciendo, Hal min nasirin yansuruni, ¿acaso hay algún auxiliador que me auxilie? Él salió diciendo, Labbaik, voy para proteger, para apoyar a mi tío. Salió corriendo de las tiendas de las mujeres hasta que llegó al lado del Imam Hussein. Era Abdullah, hijo del Imam Hassan, un niño, pedazo de luz, bello. Dejó la tienda de las mujeres. Corrió hasta llegar al lado de su tío amado Hussein. Zainab, hermana del Imam Hussein, que era encargada de cuidar a los niños. Era tía de ese niño. Intentó detenerlo. Regresa. Abdullah, vuelva. Hijo de mi hermano. فالتحق زينب بنت علي لتحبسه فأبى. Zainab, la hija de Ali, corrió tras él para detenerlo. وامتنع امتناعا شديدا. Pero el niño se negó con firmeza y no aceptó detenerse. Voy donde mi tío Hussein. فقال لا. Dijo no. والله لا أفارق عمي. Juro por Dios, con lágrimas niño lloraba. Juro por Dios, no dejaré a mi tío, no dejaré a mi amado Hussein. Entonces, uno de los peores enemigos era Bahr ibn Ka'b, algunos dicen Harmala, uno de los asesinos conocidos del ejército de enemigo. Con una espada en la mano, se acercó al Imam Hussein alayhi salam. Levantó la espada y el niño está mirando con una mirada lleno de asusto y a la vez con valentía, con coraje para defender al Imam Hussein alayhi salam. El enemigo quiso matar al Imam Hussein, pero el niño gritó con un llanto puro: maldito seas, ¿matarás a mi tío? No te permito que mates a mi tío. El hombre malvado, gritando, dio un golpe fuerte para matar al Imam Hussein. El niño puso su mano para proteger a su tío Hussein. Para proteger al Imam Hussein. La espada cortó su mano. La espada le cortó la mano hasta la piel, quedando colgado de ella. Ya colgaba sangrando la mano del niño. El niño gritó: ya Omma, madre mía. Madre mía, ¿por qué no llamo al Imam Hussein? ¿Por qué Imam Hussein ha caído? El Imam Hussein con los últimos con la última fuerza se levanta.
le acerca al niño con la mano cortada al niño, le abraza con mucho amor. El Imam Hussein le abraza al niño, le acerca a su pecho. Imam Hussein tiene el cuerpo lleno de flechas y heridas. Le susurra con una voz como gemida y con mucho amor y nostalgia. Dice: hijo mío, hijo mío, hijo de mi hermano Abdullah, ten paciencia con lo que te ha sucedido y pide el bien a Dios en estas dificultades, pues Dios pronto te llevará con tus padres justos. Imam Hussein así está calmando al niño, que el niño está llorando, gritando. De repente Imam Hussein va a ver que el niño se cayó. ¿Pero qué pasa? El narrador dijo a Harmale que el arquero cruel lanzó una flecha. Esa flecha tenía 3 puntos. Esa flecha le había caído en la garganta del niño. Le cortó de lado a lado mientras estaba en los brazos de tío Hussein. Fue degollado en el brazo de Hussein. Una flecha que cortó el cuello del niño en los brazos de Hussein. El niño entregó su alma pura. Y Karbala se llenó de llantos de los ángeles. Todos digan: oh Hussein, oh Hussein, oh Hussein. Oh niño de Karbala, tus pasos pequeños quedaron marcados en la arena. Y tu sangre, Abdullah, es un río de dolor que aún corre en los corazones de los amantes de Ahlul Bayt. Llorá, oh hermano, oh hermana, lloren pues para Hussein. ¿Para quien vio esa escena tan dolorosa? Oh corazón, llora por el niño que gritó: madre mía. Llora por la mano cortada del niño huérfano, sobrino de Hussein. Llora por el cuello cortado del sobrino de Hussein. Y pide a Dios que nos permita seguir a Hussein con la paciencia y con el amor hasta el último aliento de nuestras vidas. Ya Hussein. Todos juntos. Oh Hussein. Oh Hussein. Oh Hussein. Un momento de calma, pero el ejército volvió. Cercano tu soledad, oh Hussein, luna de Karbala. De la tienda salió un niño, con pasos de amor corría. Abdullah, luz pequeño de Hussein, junto a su tío se quedaría. Zainab quiso detenerlo: vuelve, hijo de mi hermano. Pero el niño alzó su voz: no dejaré a mi tío Hussein, aunque muera en este día. Una espada se levantó, quería matar a Hussein. Hijo de mi hermano, mi sobrino,
vino a proteger a Hussein. Puso su mano de escudo, la espada le cortó la piel, colgaba su mano sangrando y gritó el niño, madre mía, oh Hussein oprimido, oh Hussein oprimido. Hussein lo abrazó en su pecho. Ten paciencia, sobrino mío. Ten paciencia, sobrino. Dios pronto te llevará. Dios pronto te llevará con tus padres en el paraíso. Una flecha cruel llegó, rompió su cuello en el regazo de Hussein. Karbala lloró de dolor y el niño fue martirizado en el brazo de Hussein. Allahumma ajjal waliyaka al-faraj. Dios apresura la llegada del Imam Mahdi. Cuéntanos entre los mejores seguidores valientes del Imam Mahdi. Dios, de larga vida y mucha victoria a nuestro amado líder Ayatollah Khomeini. Dios, protégenos de nuestros enemigos, en los enemigos del Islam. Dios, denos conocimiento y la valentía para aplicar nuestro conocimiento en nuestras obras. Dios, ayúdenos a dar a conocer al Imam Hussein a toda nuestra gente en América Latina. Dios, ayúdenos para llorar para Imam Hussein, para la familia del Imam Hussein. Dios, denos abundancia en nuestra vida material. Dios, denos hijos sanos, sabios, que sean brillo de nuestros ojos, todos en el camino del Imam Hussein. Dios, te cura a todos los enfermos. Dios, llene las tumbas de nuestros amados difuntos, nuestros abuelos, nuestros seres queridos que ahora están en las tumbas. Llene sus tumbas con mucha bendición, con tu misericordia y perdón. Sallallahu ala Muhammadin wa ala tahirin. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.